Su maestro principal fue la calle. Mais tout le monde fait la discussion avec Piazzolla parce qu'il dit que je ne joue pas le tango. Et c'est vrai, je joue la musique de Buenos Aires. Él es un personaje muy polémico allí. Le tango, c'est une chose plus profonde. Por eso los jóvenes de hoy en día lo siguen. The music of Elvis Presley, Bill Haley, rock and roll starts coming into Argentina. It was like a war, one against all. They were all against me. But my music goes on, and the young people understood my music because it wasn't boring. Gracias por haber nacido, Astor Piazzolla. Yo estando en el Mater Dei, cuando llega mi hijo de París, me agarra un tipo y me dice, Daniel Piazzolla, sí, le digo, le tengo que contar una cosa, por favor no lo tome a mal, no se ponga mal como está su papá ahora, porque su papá lo pactó con el diablo. Ser Astor Piazzolla a cambio de esta muerte. Mirá vos, el 11 de marzo se inauguró el día de cumpleaños de mi abuelo justo. Mi abuelo tenía 8 años. Por Ernest Left, para Identi.io. Impresionante. Impresionante la producción del vinilo, qué locura. Mi abuelo grabó un montón de veces acá. Un montón de veces. Prácticamente vivía acá adentro, en RCA Víctor. Impresionante, es una época muy importante de mi abuelo. Era una época que se grababa mucho, prácticamente todos los días había grabaciones, había que hacer cosas. Mi abuelo era un genio, era componer casi 3.000 obras, no es para cualquiera, un tipo que estaba muy focalizado y que, bueno, llegó a donde llegó, ¿no? Mi abuelo en mi casa sonó como, además de ser un abuelo o el papá de mi viejo, sonó siempre como un ídolo. Piazzolla era un ídolo. En casa se escuchaba Piazzolla, pase lo que pase. Subo, era un primer piso, pido mi viejo reloj, que era el tango que yo quería tocar. Me dicen, ¿vos sabés que el arreglo de Aníbal Troilo lo hizo el maestro Astor Piazzolla? Ah, sí, dice, porque está acá, estaba atrás mío. Cuando lo vi, bueno, literalmente casi me desmayo. Yo había estado con los 5 latinos en Europa un año. Cuando llegamos acá a Montevideo, mi hermano, Jorge, me dice, che, mañana, cuando lleguemos a Buenos Aires, tenés que llamarlo a Astor, me dice. Y yo, ¿a Astor? ¿Por qué me llamo a Astor? Porque quiere que empieces a tocar con él. Entonces un día, con la Orquesta del Tango, yo estaba en la Orquesta del Tango, estábamos en el Luna Park y estaba justamente Leopoldo Federico y Antonio Agri detrás mío. Me dice, ¿te enteraste de la novedad? Digo, no, ¿qué novedad? ¿Sabes que te va a llamar Astor, no? No. Y bueno, ahí me dijo Agri, me dijo Leopoldo, que estaba ahí en ese momento, que Astor le había preguntado a Leopoldo y le había preguntado a Di Filippo para hacer esta gira por los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, me dio la música de la guitarra, y me dijo, bueno, fíjate, flaco, porque yo le fui honesto, le dije, mirá, Astor, yo hace un año que no toco la guitarra prácticamente, porque con los 5 latinos, ¿viste? Me dice, bueno, vos fijate, me dice, vos llevate las partes, si las podés tocar, fenómeno, si no, me las devolvés. Entonces yo llegué a mi casa y dije que no voy a tocar esto, pobre de ella. Me encerré en mi casa 15 días, me sabía la parte de memoria al derecho, al revés, claro, lógico. Y entonces ahí empecé a tocar con él. Un cagazo tenía. Y vos imaginate, para un pibe de 14 años, lo que significaba Astor Piazzolla. Lógicamente hay mucha gente que recién ahora está entendiendo el repertorio que yo escribí
y toqué hace 20 años. Siempre dijeron, Piazzolla está 20 años adelantados, y yo creía que estaban locos. Cuando tenía 13 años toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso realmente. Y comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos. Empiezo a sentir el primer golpe de tango adentro de mi corazón, pero al mismo tiempo a repetir durante un mes, 2 meses, 6 meses, años, 1 año, 2 años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. El tango es considerado casi una religión, como una secta, hacer siempre lo mismo. Cuando toco, tengo que estar feliz sobre el escenario, tengo que estar contento. El amor al tango nace acá, porque él, si bien en Nueva York es donde empieza a estudiar primero con un maestro, D'Aquila, que le enseña los rudimentos del piano en el bandoneón, y después tiene como maestro a Bela Wilda, que fue un maestro húngaro también, concertista de piano. Mi abuela lo que practicaba con Bela Wilda era el canje. O sea, canjeaba clases por plato de ravioles y de fideos. Y pasaba la pasaba negra también, como las pasaba todo el mundo en ese barrio, en Little Italy. Pero ninguno le enseñó realmente a tocar el bandoneón con lo que se llama en el tango la mugre del tango, la onda, el swing del tango, que se llama la mugre. Estuvieron allá hasta el 1930 y regresaron por 9 meses a la ciudad de Mar del Plata. La Mar del Plata, donde nació Astor, el 11 de marzo de 1921, era una ciudad muy linda, le decían la Biarritz del Sur, estaba en pleno apogeo y desarrollo, y la verdad que las fotos que existen de esa época muestran una Mar del Plata que hoy es casi irreconocible, una ciudad realmente muy linda. Él regresa 2 veces desde Nueva York. En el 30 primero, que está 1 año, ahí toma clases con Homero y después con Libero, que eran 2 hermanos, Pauloni, que eran los 2 bandoneonistas, tocaban acá en la Múnich, era una cervecería que había por San Martín. Y ellos fueron los primeros profesores de él de bandoneón de tango. Él mismo cuenta que él se enamora del tango en Mar del Plata. Descubre el tango, descubre el sexteto del Vino Bardaro y se queda hipnotizado por esa música. Y le pareció increíble, tanto que el padre le dice: como no me digas que ahora se te ha dado por el tango. Y su sueño era venir a Buenos Aires, que siempre fue la meca del tango y lo sigue siendo. Mi viejo era también el arreglador de la orquesta de Troilo, o sea que no solamente fue el bandoneonista. La orquesta de Troilo era para bailar, y él le metía cosas, arreglos que no eran para bailar, eran para escuchar. Entonces a él en ese momento sí estaba contra lo bailable. Y el gordo le empezaba a borrar notas. Para que no sea tan complicado para tocar, le entraba a borrar notas de los arreglos. A mi viejo le daba una bronca terrible. Él quería escribir música más compleja, entonces Troilo siempre decía: no me pongas tantas notas porque la gente quiere bailar. Y a veces lo cargaban a Piazzolla o le gritaban: ¿qué te pensás, que estás en el Teatro Colón? Digamos, los bailarines, los milongueros, ¿no?
yo creo que, aunque yo no lo he hablado eso con él, aunque yo no lo hablé con él, pero yo creo que él era amante del día, no de la noche. Y a mí me pasaba lo mismo. Tuve muchos años de noche, 60 años trabajando de noche, desde muy pibe, pero llega un momento que empezás a extrañar el día. Hola, viejo. Te habla Piazzolla. A la 1 en la primera entrada te estrenamos el tango. Mi viejo hijo único. ¿Pero por qué hijo único? Porque mi papá nació con un defecto en una pierna, nació con un piecito que pisaba con el tobillo, con lo cual lo tuvo postrado, enyesado durante 2 años, con 7 operaciones. Y entonces mirá cómo será la ignorancia sana, ¿no?, de esa época, que no quisieron tener otro hijo para que no tuviera el mismo problema. Por eso mi papá fue hijo único y por eso mi viejo recibió 100% de las atenciones. Por eso mis abuelos, sobre todo Nonino, vivía pendiente de Astor desde que nació. No me acuerdo qué fiesta era, no me acuerdo si fue un cumpleaños o fue una Navidad o qué fue. Mi abuelo apareció con una caja vuelta para el regalo y mi viejo se volvió loco porque creyó que eran un par de patines. La gran desilusión de mi viejo es cuando vio un aparato extraño adentro de la caja y le preguntó a mi abuelo qué era. Y mi abuelo le explicó: es un bandoneón, es un instrumento que vos vas a estudiar a partir de ya. Y mi viejo, para puteada, no, ¿qué voy a estudiar? No, de acá, de allá. Mi abuelo era así como era de bueno, tenía la mano pesada. Este instrumento es realmente, como decimos nosotros, es un instrumento que hace trabajar el cerebro. Tiene 4 técnicas completamente distintas. El bandoneón es un instrumento que vino originalmente de Alemania, nació por allá a fines de 1800 y básicamente es un instrumento construido en madera con unas válvulas que permiten el paso del aire al interior y accionan estas lengüetas que son muy similar al concepto de una armónica. Una lengüeta de metal
que con el paso del aire genera un sonido. Y ese sonido lo da el fuelle. Es un instrumento muy difícil. Es un instrumento muy difícil porque en el piano uno lo ve. Acá en la posición de ejecución no se ve el teclado. Y no solo el problema de no verlo, sino que presionando las mismas teclas, cuando abre, tiene un sonido. Ese sonido, sin mover los dedos, cierra en con otra disposición. Entonces el músico tiene que tener en su cabeza 4 teclados diferentes, 2 para la mano derecha y 2 para la mano izquierda. Acá en Buenos Aires, bueno, obviamente está muy relacionado al tango, pero si uno va al interior del país, también hay virtuosos de este instrumento, más relacionado quizá con el chamamé o con la chacarera, con la samba. Nada, es algo de muchas horas, de estudio y de lograr eso, una extensión del cuerpo de uno. Vuelvo a repetir, no puedo dejar de pensar que la música de tango pueda tener algo de alegría, como el instrumento del bandoneón. Si hubiera sido un acordeón, sí, el acordeón es un instrumento de alegría, de vino, de público, de cantar. El tango no. Una melodía de esta. Yo no sé si decirle hombre, porque esto lo escribió un ángel. Esto lo escribió un ángel, no lo puede escribir un ser humano. Esto lo escribió un ángel. Y ese ángel se llama Astor Piazzolla. París es una ciudad muy inspiradora, ¿no? De por sí. Para todos los artistas en general, para cualquier disciplina del arte, ¿no? Bueno, eso fue justo cuando yo había tenido el disco más exitoso que había tenido en Francia, que tuve en Francia, que un disco que se llamaba Vivre Libre, y pues circunstancialmente yo había venido por unos días. Fue cuando yo lo conocí acá en Buenos Aires, él también, por la misma razón, por un programa de televisión, que nos trajo a los dos. Y ahí nos conocimos personalmente y después ya nos hicimos muy amigos. Y ahí surgió ya de entrada la idea de hacer algo juntos, de componer, de que él compusiera alguna canción. Y eso coincidió también con la llegada a Europa, a Francia, de Horacio Ferrer. Ellos que no trabajaban juntos desde hacía bastante tiempo, hacía años que no componían canciones juntos, decidieron formar de nuevo el dúo compositivo y en función de hacerme canciones para mí. Hicieron una docena de canciones, más o menos, unas 10, 12 canciones. Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué? Vamos a tener el honor de presentar un señor que hace más de 12 años se está jugando por Piazzolla. Realmente, aparte de ser, a mi juicio, y de mucha gente, la voz mayor de Buenos Aires, es una persona realmente encantadora y que tengo que agradecer yo haber él solo impuesto mi repertorio. Se llama Raúl Lavie.
yo ya había decidido que iba a defender el repertorio de Astor. Y me dice, negro, me tenés que salvar. Tengo que hacer esto en La Plata y necesito que vengas a cantar los temas, porque si no, me linchan. Y yo dije, sí, cómo no, Astor, por supuesto, lo sabía todos. Y bueno, y arreglamos y ahí fuimos. Y fue realmente una aventura, para mí fue un choque muy profundo, porque la forma que lo maltrataron, no lo dejaban tocar con silbatinas, hasta casi con agresión física, ¿no? Y yo dije, esto no puede ocurrir con un músico como Astor. ¿Qué nos pasa? Tenía esa figura de ser bastante peleador, no se quedaba quieto, no era un Tano cascarrabias y con mucha vehemencia, y aparte de eso él defendía mucho su postura y su trabajo. Lo vi a Piazzolla unas 5 o 6 veces, pero la primera que vi en el 76, como yo te contaba, con el octeto electrónico, era muy poca gente, inclusive vi gente levantarse e irse. Y era gente que supuestamente por ahí le gustaba el quinteto, pero el octeto electrónico le pareció demasiado. Bueno, yo no sé si esos después eran detractores, o por ahí salían y decían, no, bueno, ya Piazzolla lo que está haciendo ya no puede ser, le mete batería, le mete un sintetizador. Bueno, era que Piazzolla siempre iba para adelante, ¿no? Yo pocas veces he visto a alguien trabajar con tanta vehemencia, digamos, con esa contracción al trabajo tan extraordinaria, ¿no? En ese sentido, creo que es, no sé, casi ejemplar, ¿no? Porque uno lo miraba hacer y era impresionante, no paraba nunca. Siempre estaba haciendo algo, y cuando terminaba de hacer algo, inventaba algo para seguir trabajando. No, más disonante. Más disonante, a ver, Boquicho, ¿qué te vas a hacer? A ver cómo... No, más agudo, más agudo. Sí, pero más fuerte. Ahí está. Nosotros éramos lo que le ayudábamos a él, digamos, a llevar adelante eso que era tan difícil en ese momento. Vos te imaginás lo que era el quilombo que armó este hijo de puta. El tango varía según las épocas, y lo que hacía Astor, él después dijo, bueno, es música de Buenos Aires. Y sí, claro que sí, no tiene por qué de pronto llevar el mismo dibujito que cuando la ciudad era otra. En la época en que se está formando Piazzolla, lo popular estaba como en ese lugar con lo popular. Lo académico era un mundo completamente distinto, que además se encargaba de manera muy fuerte de establecer la diferencia. Hoy en día está mucho más aceptado porque las fronteras se han diluido un poquito, porque los músicos populares tienen mucha mayor formación, porque las universidades de música, los conservatorios, han empezado a incorporar los saberes populares. A mí me parece que, como fue Piazzolla en general, esos dos espíritus confluían. Bueno, con respecto a eso, yo te voy a contar algo. El tango, llamado tradicional, o sea, el tango de los 40, que no es tradicional para los de la Guardia Vieja, porque yo quisiera que la gente que habla de tango tradicional hubiera estado cuando empezó Julio De Caro con el sexteto, el lío que se armó. Y ya lo que estaban más o menos, los músicos entre el 15 y el 20 ya estaban evolucionados y ya tiraban la bronca porque ya eran de la Guardia Vieja lo que venían tocando de 10 años antes. Así que eso significa que el tango siempre está en completa evolución. Y por supuesto, fue evolucionando. No solamente con la armonía, con el contrapunto que, bueno, todos los músicos nos pusimos a estudiar. Tun, can, can, tun, can, can, tin, can, tan, que es el mismo compás, fíjate. Tararira, tan, 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 tin, can, tin, can. Pues mi abuelo había metido el bandoneón en un ropero, durante un año no tocó.
que no le veía mucho futuro al bandoneón. Entonces se puso a escribir música sin el bandoneón. Ganó una beca para ir a estudiar con Nadia Boulanger. La profesora número 1, la mejor profesora que existió, con la que estudió Lalo Schifrin, Quincy Jones, Gershwin. Ella era correctora de la obra de Stravinsky. J'ai le droit de faire une octave depuis le départ, dès le départ. Pues le preguntó qué instrumento toca, porque este pianista no parece como pone la mano en el piano. Y mi viejo se cagaba de vergüenza decirle que tocaba el bandoneón. No quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoneón. Tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo. Muéstreme algo que usted haya compuesto. Y le tocó Triunfal, uno de los primeros temas de mi viejo. Cuando escuchó, dice, qué maravilla, esto es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda la música, porque para mí Nadia Boulanger era Dios. Y mi viejo salió de ahí, llevarse el mundo por delante. Y ahí le cerró a mi abuelo todo, ¿no? El descubridor de un sonido que posiblemente exprese a Buenos Aires como el de nadie. En este momento entra Astor al escenario del Colón y nos disponemos a oír a este músico y a quien estamos tan ansiosos por oír. Después de estudiar con Nadia, ve a distintos grupos de jazz, entre ellos a Jerry Mulligan, y ve que había alegría en el escenario, cosa que él no encontraba en las orquestas de tango que le parecían funerarias o fúnebres, y decide tocar el bandoneón de pie. Él tenía una cultura tanguera extraordinaria y hablaba con una pasión del tango. Si aquellos que lo rechazaban, lo hubieran escuchado hablar del tango como hablaba, con la pasión que hablaba, yo creo que se hubieran dado vueltas, se hubieran vuelto hinchas de Piazzolla, seguro. Porque él se inspiraba mucho en los sonidos que escuchaba en la calle. Escuchar el paso de una ambulancia, y él lo hace, de pronto lo incorpora en el violín, u otros sonidos también que incorpora, ¿no? Eso es lo que yo respeto y rescato de Astor, es su voluntad de imponer su música como sea. Bueno, hola, un placer de recibirlos. Por favor, adelante. Pasen por acá. Pasen nomás. Cuando quieran, yo estoy listo. Yo me fui de las veces que vi a Astor Piazzolla con una sensación como de haber participado de un ritual diferente, es decir, me pareció perfectamente coherente con las formas más avanzadas de rock de la época y con las formas más avanzadas de otros géneros musicales de la época, o sea, sentía que estaba en presencia de un innovador y de una persona que no se planteaba justamente límites y que si vos seguís la obra de Piazzolla te das cuenta de que cada disco es una revelación e incluso los diferentes formatos que van tomando los conjuntos que le acompañan también tienen mucho que ver con el tipo de música que Astor fue desarrollando a lo largo del tiempo. O sea que te ibas con la sensación de estar enriquecido. No eras exactamente la misma persona antes y después de un concierto de Astor Piazzolla. En junio del 68, yo recién había cumplido 20 años y fui por primera vez en mi vida a Buenos Aires. Y veí un cartel de una operita que se llamaba María de Buenos Aires. Hay una costumbre en Brasil que yo luego supe que en Buenos Aires no es tan común como en Río, que al final de un espectáculo ir a saludar a los artistas, ¿no? Yo fui y saludé a
Piazzolla. Y él quedó muy sorpreso de un joven brasileño haber ido, porque el espectáculo no era exactamente un gran éxito, ¿no? Y yo le comenté que me había encantado la opereta, y él me corrigió, es una operita. Ahí me di cuenta de lo que era. Pasó el tiempo y alrededor del 71, yo en Buenos Aires, había un recital de Piazzolla con el quinteto o el nonito, no estoy muy seguro ahora en mi memoria, y lo fui a ver y lo saludé otra vez. Y para mi sorpresa, él se acordaba de mí. Y fue algo muy natural y que yo no sabría explicarte cómo, pero la verdad que nos acercamos. Dos veces lo fui a ver, uno en un boliche que se llamaba La Ciudad, en donde él estrenaba el sexteto electrónico, donde estaba Daniel, el hijo, en el sintetizador, estaba Giacobbe en los teclados, estaba Siliano en el piano, Adalberto Sebasco en el bajo, el Zurdo Rosner en la batería, creo que en la guitarra estaba Malvicino y estaba Schneider en el saxo y la flauta. Esa agrupación fue con la que presentó en ese concierto el disco Reunión Cumbre que había grabado con Jerry Mulligan, que fue un concierto hermoso. Fue inspirador Piazzolla para todos los músicos argentinos y especialmente para los jóvenes, porque su lucha, vista la distancia, absurda, ¿verdad? Que tenerlo a Piazzolla como líder de una renovación del tango es un honor para la Argentina. Fue muy inteligente a la hora de inmiscuirse en los festivales de jazz, ¿viste? Todo eso. Raro, decís, ¿cómo vas a tocar un Piazzolla en el Festival de Jazz? Sin embargo, tocaban y era algo tan diferente y tan genial. Me llamaba mucho la atención que Piazzolla era un mito fuera de Buenos Aires, fuera de Argentina. Yo recuerdo la admiración increíble que él despertaba en compositores de mi generación. Recuerdo una vez que él vino a Río y fuimos con todo su noneto, que yo llamaba los apóstoles de Piazzolla, caímos como a las 11:30, medianoche, en casa de Edu Lobo, que es un gran compositor brasileño, que no creía que yo llevaba a Piazzolla a su casa. Yo lo llamé y dije, mira, Edu, ¿estás despierto? Sí, estoy. Voy a tu casa y voy a llevar a Piazzolla. Él dijo, mira, está bon, está. Pero yo llegué con Piazzolla, Milita, y él empezó a llamar gente. Llamó a Milton Nascimento, a Nana Caymmi, o sea, era como ir a una iglesia. Estuve presente en el primer Festival de Jazz de San Pablo de 1978 y Astor tocaba una noche donde tocaba el saxofonista Benny Carter, un famoso saxofonista de jazz, y Astor tocó primero. Y recuerdo que llega el momento de tocar de Benny Carter y, bueno, agarra el micrófono para hablarle a la gente. Yo pensé que además de saludar al público, iba a presentar el primer tema. Y dice, antes que nada, antes de empezar a tocar, quiero decir que admiro profundamente la música de este señor que tocó antes que yo, de Astor Piazzolla. Tocamos en Washington primero y después en New York, ¿no? Cuando estábamos en Washington, un día me dice, viene con el diario,
Y entonces me dice, flaco, ¿sabés quién toca hoy acá en este boliche? ¿Qué sé yo quién? Cannonball Adderley, un saxofonista. De jazz, ¿no? Impresionante. ¿Vamos a escucharlo? Claro, le digo, vamos. Y lo escuchamos a este tipo, nos volvimos locos. ¿Viste? Entonces lo mandó a llamar a Astor, le mandó una tarjetita diciendo que viniera a sentarse con nosotros, que lo queríamos conocer, y vino, porque éramos nosotros solo ahí. Y entonces el tipo vino y se sentó, y se pusimos a charlar, qué sé yo. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros hacemos tango moderno, dice Astor. ¿Y cómo te llamas? Astor Piazzolla. El negro se paró, lo abrazaba. Pero ¿cómo puede ser semejante placer? Mirá vos, ¿no? Pero yo tengo todos tus discos, le decía, de pasta, claro, en esa época. Y Astor le decía, ¿por qué tenés mi disco vos? Y porque me lo regaló Lalo Schifrin. Porque en mi casa todo el día tango, mi viejo cantaba tango y dale con el tango. Empecé a escuchar. Le dije, bueno, por fin. Y yo discutía, yo tenía 14 años, les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece. Eso no Con es... respecto a Luis Alberto Spinetta, Astor Piazzolla lo que debe haber percibido desde el vamos es esa cosa de no plantearse límites ni fronteras que tenía Luis Alberto, porque Spinetta fue así desde el principio. Y yo creo que eso no escapó a la percepción de Astor, hasta tal punto que incluso el último guitarrista que tuvo Invisible, Tommy Gubich, pasa a formar parte del el conjunto electrónico de Astor Piazzolla, junto con otros músicos que habían tocado con Luis Alberto Spinetta, como Luis Erábolo, como Ricardo Sanz. Cuando empecé a tocar con Invisible me hicieron jurar fidelidad. Me dije, bueno, que si algún día me llama Piazzolla, yo me las tomo con él, ¿no? Y así me recuerdo perfectamente. Y me dijo, bueno, si me llama Lennon, yo también me las tomo. Y para los músicos jóvenes en ese momento era como un gran ejemplo, porque esa actitud nosotros en aquel momento siempre se la adjudicábamos al sentimiento rockero. Yo creo que la relación de Astor Piazzolla con el rock se remonta a los comienzos mismos del rock argentino, en el sentido de que varias de nuestras bandas fundacionales estaban bien alertas acerca del significado de lo que era Astor Piazzolla. Aún en épocas en que el rock y el tango tradicional no estaban a lo mejor en muy buenas migas, o justamente por eso, algunos de nuestros músicos pioneros, como Gustavo Santaolalla o el mismo Luis Alberto Spinetta, tenían la dimensión de lo que representaba la figura renovadora de Astor. Lo que pasa es que los espíritus rebeldes siempre son una gran influencia para los jóvenes, ¿no? O sea, vos ves a alguien que todo el mundo está en contra y que sin embargo sigue adelante y bueno, y la gente le gusta. Aparte, bueno, en esa época que los jóvenes se unieron a Piazzolla había mucha influencia en su música del rock. De hecho, estaba en relación con muchos rockeros. Y creo que el tango de alguna manera está muy enraizado con el jazz también. Y bueno, tenemos pruebas de esto porque Astor ha llegado muy lejos con estos temas. De los taxis, los malandras y de un swing tan despiadado, los fantasmas de Piazzolla son el agua del desierto y la vida es este río tan pequeño y tan perfecto. A veces sí me sorprendo, aparecen chicos, un japonesito que no debe tener ni 5 años tocando la milonga del Ángel o tocando Chiquirín de Bachín. Y ¿cómo no me encanta? Yo lo único que veo eso digo, ay, si estuviera mi viejo acá se moría. En definitiva, si se considera que hay 3.500 obras, la gente por lo general conoce, bueno, el Libertango es el número 1. El tema más tocado de mi viejo y uno de los 20 temas más tocados en todo el mundo es Libertango.
Cuando lo escribí, yo quería la libertad del libertango, y vino. Bueno, el reconocimiento, ¿no?, de todos los músicos, ir a ver discos, a una casa de discos y que haya cientos de discos de Astor Piazzolla, ediciones japonesas, alemanas, suecas, de todo. Así que la verdad que, nada, se hizo justicia, la verdad. O sea, él tenía todo un caldo de cultivo armónico y rítmico que tiene que ver con lo que te dije recién, con lo que hacían los antiguos bandoneonistas, los antiguos guitarristas, cómo se fue desarrollando. Él logró compilar de una manera extraordinaria eso. Y Astor, cuando era chico, él iba mucho a los casamientos judíos. Y vos fijate una cosa, a lo último, cuando Astor hace las últimas composiciones, por ejemplo esto. Bueno, eso es una tijera. Es el mismo ritmo. Hay varios temas, entre ellos un tema que se llama Windy, termina en una tijera judía. Hermosa, ¿eh? Yo lo conocí por los fin del 80, principio de los 90. Nunca imaginé que me viniera a ver bailar, porque aparte ahí es como un poco mis comienzos y estaba así como sorprendido, ¿no? De semejante figura, de semejante personaje y encontrarlo ahí, ¿no? En Nueva York, en el Metropolitan, digamos, fue maravilloso. Lo único que le llegué a decir que, bueno, que yo ya había utilizado la música de él para poder interpretarla. Y sentí que me dio permiso poder usar su música, poder utilizar sus creaciones para lo que yo sentía y lo que uno podía transmitir, ¿no? Estábamos en el Colón en una función especial, precisamente dedicada a Astor, y hubo un montón de bailarines. Y ese día estuvo Julito Boca. Yo estaba con la orquesta y desde abajo miré y escuché la música que bailó Julio Boca, la música de Astor. Acá está el futuro del baile, claro que es en escena, por supuesto, pero hay un futuro que antes no era. Antes era todo en la pista de baile de los bailarines que iban a los clubes y todo eso. Bueno, ahora el baile se subió a la escena. El ballet que más me gustaba es estar arriba del escenario bailando, nada más. No me importaba cuál, era poder estar haciendo lo que sentía, ¿no? Y con Piazzolla, a mí personalmente me pasaba eso. Si tú escuchas hoy las 4 estaciones porteñas, bailarás por adentro, ¿no? Y eso para mí es la marca principal de Piazzolla, que te baila el alma, te baila el corazón.
es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzolla. Su padre lo adoró, obviamente. El padre era muy rígido. Naturalmente tuvieron una relación muy estrecha y se amaron mucho los dos. Y cuando él estaba en Puerto Rico haciendo un recital, le avisaron que el padre de un día al otro había muerto. Para él fue un shock impresionante. Mi papá falleció en el 59 y lo hizo cuando él no estaba ya. Fue un momento muy especial porque siempre he tratado de escribir quizás otros Adiós Nonino y no han salido. Ale Krajinhoff es un monstruo, se nota que fue bandoneonista de Osvaldo Pugliese, porque como toca como los bandoneonistas de Pugliese, tienen una onda bárbara para tocar. Primero había dicho, me gustaría un bandoneonista holandés, si existe. Entonces el director dijo, bueno, yo conozco solamente a un bandoneonista aquí, que es Karel, y lo voy a llamar. El director de orquesta me llamó, che, ¿querés tocar la boda de nuestro príncipe con su novia Máxima? Entonces ahí empezó todo, y Máxima, que es muy musical, empezó a darnos ideas. Me gustaría una introducción de bandoneón solo, después que entra la orquesta y después el coro. Ella hizo todo el arreglo aquí. Yo estaba viajando de Villa Langostura a Buenos Aires. Entonces paro a tomar un café en una estación de servicio y había un televisor. Estaban transmitiendo el casamiento de Máxima. En el instante mismo que yo entro, están los dos separados en la iglesia y arranca Adiós Nonino. Se ve que me esperaron hasta que yo parara ese día. Yo lo miro a mi mujer y no lo podía creer. Fue una emoción con ese coro atrás y con la orquestación que le hice el arreglo. Una maravilla, una maravilla. Y el día siguiente me dijeron, hay como 50 millones de personas en el mundo que vieron eso. En Ámsterdam, todo el mundo
me vio y me dije, hey, vos sos el tipo de Máximo, vos sos el tipo del bandoneón. Y de repente el bandoneón, ¿viste? Fue una sensación. Y entonces yo camino a mi buzón, estaba lleno. Y tiro todas las cartas y al fondo hay un papelito escrito, yo también lloré. Il postino. Continúa internado el músico Astor Piazzolla en la Clínica Santísima Trinidad después de que se haya agravado en los últimos días su estado de salud. Y yo en terapia intensiva le pasaba música continuamente, le hablaba, pero el destino de él ya estaba marcado, ¿no? Yo le pregunté a Laura si podía ir a verlo y me dijo que sí. Me preparó, me dijo, guarda que a lo mejor no te conoce porque no reconoce a todo el mundo. Como le había quedado en movimiento la mano izquierda y era zurdo, se me había puesto en la cabeza a mí que esa era una señal. Y Laura me dice, sentate al lado de él, me senté en una sillita al lado de la cabecera de la cama, y él me miró y entonces enseguida hizo un gesto como de asombro, estaba paralizado en la mitad del cuerpo y empezó ese ritmo. O sea, evidentemente quería que cantara algo, y me hacía así, como que me incitaba a cantar, y Laura me dice, cantar la milonga, cantar la milonga. Y le canté la milonga trovadora entera. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. ¿Quién dijo que la música de Buenos Aires está muerta? De piel y voz morochas, bien mi guitarra. Por eso estoy sumamente contento como argentino, como hombre de Buenos Aires, como un hombre que quiere y siente lo que hace. Con un rumor de nido volaba tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. No sé lo que pasará con esta música en el futuro, pero mientras uno hace cosas en este momento es porque le gusta. Posiblemente mañana no me guste más. Le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia así, que soy el trovador. Si la distancia... El sueño era que escuchara su música y habría preguntado para sí mismo, qué bueno que le regalé un bandoneón.